Buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a nuestra primera jornada en línea SARS-CoV-2, su impacto y desafío, con la cual el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud quiere conmemorar su aniversario número 92. Agradecemos su asistencia y esperamos que este intercambio científico sea de provecho para todos. Con ustedes le dejamos al doctor Juan Miguel Pascal, director del instituto, con las palabras de apertura. Buenas tardes a todos. Primero, quiero agradecerles que nos estén acompañando en esta celebración de nuestros 92 años de fundación. Siempre es un placer contar con amigos como ustedes y más poder intercambiar tópicos sobre este tema que tiene tanta vigencia. Permítame compartir pantalla para darles solo unas pequeñas palabras sobre lo que ha sido la pandemia frente al Gorgas y cómo nos ha ido, qué hemos hecho, la situación, la respuesta nacional, el trabajo en conjunto, lo bueno, lo malo y lo feo, y algunas investigaciones que estamos haciendo. Además, decir que esto ustedes saben mejor que yo cómo se inició en diciembre del 2019, y que además sabemos que a partir del 6 de enero ya teníamos incluso la secuencia. Esa fue la responsabilidad inicial del Gorgas. Bueno, el Gorgas como laboratorio de referencia tenía que comenzar a hacerse cargo del diagnóstico. Y a partir de enero ya usábamos un sistema de diagnóstico genérico que detectaba coronavirus en general y después secuenciábamos. Así que ya teníamos este protocolo que también por casualidad es el del grupo Charité y del doctor Drosten. La OPS tuvo la enorme gentileza de invitarnos a la primera capacitación que hubo en Brasil, a pesar de nosotros no pertenecer mejor al área de Centroamérica y el Caribe, pero invitaron a Panamá principalmente porque su importancia como país de paso, y así fue como aquí vemos a Danilo. Danilo Franco fue uno de los primeros en capacitarse en esta metodología y la implementó apenas llegó. Así que empezamos desde el comienzo en febrero a usar el método Charité y PCR en tiempo real para el diagnóstico. Tal vez lo más importante es que realmente esta pandemia ha sido un trabajo de todos en el Gorgas. No solo del grupo de virología, no solo del grupo de genómica, no solo del personal técnico del laboratorio central. Hemos tenido apoyo desde el personal administrativo captando datos, el grupo de informática, el grupo de aseo, los conductores. O sea, realmente todo el Gorgas se volcó a apoyar el diagnóstico de esta pandemia. Las cifras que aparecieron ayer, hasta ahora hemos realizado 271.486 pruebas. Han salido 81.940 casos positivos y desafortunadamente hemos tenido 1.767 fallecidos. ¿Qué ha sido tal vez lo bueno que ha tenido esta pandemia? Primero, nos unió al Gorgas, porque este virus, este SARS-CoV-2 realmente hizo del Gorgas un solo centro para dar respuesta a la población. Nos unió. Y no solo nos unió, sino que vimos que la sociedad también se nos unió. Y vimos una solidaridad impresionante de grupos de alta capacidad económica de este país y cómo han apoyado con más de $2 millones al Gorgas en la compra de reactivos cuando lo necesitábamos y a veces no lo teníamos por los problemas de ciertos trámites burocráticos y dificultades en la compra. Tan es así que hace unos días me llamó uno de los representantes de una fundación y me dijo, doctor, ¿qué más necesita para acelerar un poco más el diagnóstico? Digo, extracción automatizada. Ok, no se preocupe, le vamos a comprar el equipo. Así de impresionante ha sido el apoyo que hemos tenido
y así de impresionante ha sido la solidaridad que hemos visto de la gente. Realmente yo he quedado sorprendido. Una de las cosas malas que hemos detectado es que nuestro sistema de compras es lento, es burocrático, es difícil y hay que cambiarlo, definitivamente. Y tenemos que incluso hacer un sistema que nos permita comprar directamente afuera cuando sea necesario. O sea, esta pandemia nos está enseñando que debemos revisar nuestros procesos de compras y hacerlos más eficientes. Tal vez lo feo y lo más feo de esta pandemia ha sido que mucha gente se ha dedicado a lucrar con el sufrimiento humano, aumentando los precios desde los kits hasta ventiladores, hasta mascarillas. O sea, como tal vez mencionaron otros investigadores anteriormente, y creo que lo dijo Xavier, esta pandemia ha sacado lo mejor de pocos y lo peor de muchos. ¿Qué estamos haciendo en investigación? Bueno, tenemos un estudio pendiente que estamos comenzando de cero prevalencia. La doctora Sandra López mañana hablará del estudio y lo que está haciendo en respuesta inmunológica. En unos minutos, Alexander va a hablar de análisis genético y de epidemiología molecular. Hay grupos que están trabajando en búsqueda de medicamentos anti-SARS y además tenemos a la doctora Mayrin que está trabajando en infección de células madres a nivel placentario y la transmisión perinatal. Hasta ahora esto lo va a mencionar Alexander, hemos visto más o menos más de 8 importaciones de diferentes países, incluso ya hemos detectado que hay una variedad del linaje A2, que le llamamos Li2A2 PAN, porque que tiene un cambio en la posición 2185 de C por T, y que le da una característica especial. Y él hablará que realmente esto comenzó tal vez antes de lo que pensábamos. Lecciones aprendidas, esta no será la última pandemia, seguro vendrán más. Es importante recalcar que hay que fortalecer el diagnóstico molecular en todo el país y desarrollar equipos de inteligencia epidemiológica que trabajen juntos, y esto ya se está empezando a hacer. Tal vez una de las fortalezas que tuvo Corea fue que Corea, cuando tuvo MERS, pudo crear unidades de biología molecular y de secuenciación en muchos lugares de Corea del Sur. Y eso lo está apoyó enormemente en el diagnóstico ahora que les vino COVID-19. Y por último, tal vez el mensaje es, hay que invertir en investigación, educación, sobre todo promover investigadores, decirle a nuestra juventud que se puede vivir de la investigación y que eso es lo que ayuda a que un país salga adelante. Fortalecer los centros de investigación con equipamiento y promover la creatividad y la innovación, porque eso es lo que nos va a ayudar a salir de los problemas. Y quería terminar con esta foto. El año pasado tuvimos el enorme placer de recibir el premio a la excelencia de la Fundación Carlos Slim, pero eso no hubiera sido posible sin esta persona, sin Jaime González, un tenaz y persistente luchador por el gordo. Tal vez una de las personas que desinteresadamente más apoyaba a esta institución y le daba alma, vida y corazón. Desafortunadamente hace unos días partió, se nos fue Jaime, dejó un enorme vacío en nuestra institución y veremos cómo lo llenamos. Así que es importante recordar que sin él tal vez no estaríamos donde estamos y tal vez no hubiéramos logrado muchas cosas de las que tenemos. Así que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pascal. A continuación, presentarles nuestro próximo expositor, el doctor Rodrigo de Antonio. Es médico especialista en epidemiología de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Colombia, magíster en farmacoeconomía de la Universidad Pompeu Fabra de España,
y doctor en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Se entrenó en epidemiología del cáncer en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lyon, Francia. Ejerció diferentes posiciones en la industria farmacéutica para el desarrollo de investigación clínica, epidemiología y economía de la salud en países de Latinoamérica, Asia y África, para enfermedades prevenibles por vacunación, incluyendo rotavirus, neumococo, meningococo, virus de papiloma humano, toferina, hepatitis, virus respiratorio sincicial, influenza, varicela y dengue. Desde el 2018 es el director ejecutivo y científico del Centro de Investigaciones CEVAXIN en Panamá, donde se realizan estudios clínicos y epidemiológicos para enfermedades prevenibles por vacunación. Cuenta con más de 80 publicaciones científicas en revistas revisadas por pares y presentaciones en congresos internacionales. Con ustedes el doctor Rodrigo de Antonio. Muchas gracias, doctora Rosalba. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me cuentan si se ve? Sí se observa, doctor. Perfecto, muchas gracias, doctora Rosalba. Realmente muy honrado de estar en esta jornada científica del instituto. Primero agradecer al doctor Pascale y a todos los organizadores. También felicitarlos por este aniversario número 92. Realmente para mí es un orgullo y estoy lleno de admiración por todos los científicos y la labor que hace el Instituto Gorgas. Inicialmente vamos a presentar el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en Panamá y vamos a estar centrados en algunos aspectos, sobre todo de desafíos y siguientes pasos. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Muchos de los datos que se han presentado acá se han hecho en conjunto con diferentes asesores de epidemiología de diferentes instituciones y hacen parte como del trabajo que se ha mencionado desde el principio de esta pandemia. Vamos a estar revisando estos 4 puntos. Inicialmente vamos a revisar algunas generalidades del manejo de la pandemia de COVID. Recordar cuáles han sido algunas de las estrategias tanto para mitigar como contener esta epidemia en el país. Posteriormente vamos a revisar la dinámica que ha tenido la transmisión del virus en Panamá, describir algunas de las características de los casos y defunciones que se han confirmado hasta ahora y por último mencionar algunos de los desafíos y siguientes pasos. El primer punto que tenemos que recordar es que siempre, como mencionaba el doctor Pascale, es importante mencionar que siempre debemos estar preparados para la siguiente pandemia. Este fue un trabajo que se presentó realizado por la Fundación Bill y Melinda Gates y el Instituto de Salud Pública de Johns Hopkins, donde evaluaban la capacidad de respuesta a una epidemia o pandemia en el año 2019. En amarillo están los países que estaban mejor preparados, en naranja los que tenían una preparación media y en rojo los peor preparados. Se evaluaron 6 categorías que incluían la prevención, la detección y el reporte, la respuesta rápida, los sistemas de salud, los cumplimientos de normas internacionales y el riesgo ambiental. El puntaje iba de 0 a 100 y Panamá tuvo un puntaje general de 43 sobre 100 y ocupó el ranking 68. Sin embargo, no solo es importante mencionar que ahí teníamos una evaluación de una preparación media, sino que incluso países como Estados Unidos y Reino Unido, que respectivamente fueron el primero y el segundo país que en principio estaban mejor preparados, al igual que Australia, fueron azotados y todavía presentan situaciones epidemiológicas muy difíciles. Esto hace relevante sobre todo la complejidad del tema y la situación que enfrentamos. Recordar que las fases de una pandemia van desde la fase 0, que es el periodo interpandémico, donde puede aparecer algún nuevo virus y contagios en una región. Posteriormente empieza la transmisión dentro de un país, existen los primeros reportes. Luego inicia lo que se conoce como la fase 1, donde la Organización Mundial de la Salud declara ya una pandemia. Se reportan en los países los primeros casos importados y se empiezan algunas medidas de prevención básicas. Luego empieza la fase 2, donde ya se establece la transmisión local, se aumentan las medidas de prevención y tradicionalmente en escenarios de pandemia se recomiendan distanciamiento, cuarentena parcial, cancelación de eventos masivos e incluso de escuelas. En la fase 3 se establece la transmisión comunitaria con contagios y defunciones en su punto máximo. Estas medidas de mitigación se aumentan hasta
presentar medidas de cuarentena total y toque de queda. Y posteriormente ya entramos en lo que son las fases tardías, fase 4 y 5, donde ya está reducción gradual del número de contagios y se retorna a las actividades progresivamente. Luego se declara el fin de la pandemia, que puede ser hasta 3 años después, y se evalúa sobre todo el impacto que ha tenido y la preparación de lo que empieza nuevamente. Es por eso que siempre hemos dicho que esto es realmente una maratón y no una carrera, un sprint. Recordar que existen estrategias de manejo de pandemias que en caso de no tener intervenciones, lo que más se puede ver afectado es sobre todo la capacidad de poder atender el sistema de salud, los casos, que existen medidas de supresión que lo que buscan es, como vemos acá en la curva amarilla, reducir completamente la transmisión, alcanzar índices de contagio menores de 1 sostenidamente, y existen medidas que son de mitigación donde realmente se reduce el impacto de la epidemia teniendo niveles de contagio e índices de mayor o iguales a 1. Aquí no se elimina, sino se corta un poco lo que es la transmisión. Existen medidas no farmacológicas que pueden estar asociadas con la detección de casos o pueden ser independientes de la detección de casos. Lo primero es el aislamiento de los casos, las medidas de cuarentena para contactos, medidas de distanciamiento físico y social, medidas para la prevención individual como el tapabocas, el lavado de manos y la desinfección, y estrategias de rastreo de contactos. Este es un resumen de las medidas no farmacológicas que se ha venido realizando en Panamá desde el comienzo. Aquí están cronológicamente. En rojo son aquellas que han tenido, son medidas restrictivas. Aquellas que están con líneas blancas son aquellas que se han aplicado regionalmente. Y en verde están aquellas donde se han levantado parcialmente algunas de estas medidas. Mencionar que prácticamente ya llevamos cerca de 23 semanas de epidemia, 150 días, y algunas de estas medidas, sobre todo restrictivas, todavía se mantienen, generando pues obviamente un impacto tanto social como económico y también de la salud pública. Cuando hablamos de medidas farmacológicas, tradicionalmente para la pandemia lo ideal es poder contar con una vacuna, que no ha sido el caso del COVID. Contrariamente, se trabajan con medidas antivirales, pero es la asociación de estas 3 medidas, tanto en el tratamiento como en las medidas no farmacológicas, como las vacunas, lo único que realmente puede ayudar a enfrentar estas situaciones de epidemia. Ahora vamos a ver un poco cuál ha sido la dinámica de la transmisión en Panamá. Lo primero es mencionar que existen 2 aspectos que son muy importantes al comienzo de una epidemia. Lo primero es establecer ese número reproductivo, bien conocido como R, que es el número de individuos que se pueden infectar a partir de cada caso. El otro punto que es crítico es el intervalo serial o tiempo de generación, que es básicamente el tiempo entre que una persona se contagie, que exista un caso primario que pueda contagiar a otro y que empiece a ya presentar algunos síntomas. De tal forma que cuando este número reproductivo es alto y este intervalo es corto, el tiempo de duplicación se acelera y es cuando hablamos de que existe un crecimiento exponencial. Este número reproductivo básico a su vez depende de varias cosas. El primero es de la proporción de contactos que se infectan, es decir, la tasa de ataque. A mayor número de susceptibles, como cuando empieza una epidemia, es que la población puede estar completamente susceptible a tener la infección. Está el número de contactos, que está muy influenciado por el patrón de actividades sociales. Obviamente países como el nuestro, donde existe alto patrón de contactos, se ven también muy influenciados. Y está la duración del periodo infeccioso, que para el caso de COVID ha sido una de las características. Puede tener un periodo de infección que empieza desde el periodo asintomático, presintomático, y puede tardar incluso mientras el caso todavía está presentando síntomas. Para reducir la proporción de contactos que se infectan, esto se realiza con tapabocas, lavado de manos y aseo. Para reducir el número de contactos se establecen medidas de aislamiento, cuarentena y cierre de escuelas. Y para reducir la duración, esto se hace a través principalmente de rastreo de contactos y con algunos tratamientos que
todavía se están revisando sobre su rol antiviral. Entonces, esto es lo importante. Cuando empezamos con cuando tenemos un número reproductivo básico, es decir, que toda la población es susceptible, es decir, este R0, entre más alto sea, es mayor la población que va a ser infectada en un menor periodo de tiempo. Y aquí esta es no pude evitar incluir una del trabajo que mencionaba el doctor Pascale del Instituto Gorgas, donde se estimó este R0 al comienzo de la epidemia en Panamá, que estaba muy cercano a 3. Y esto fue muy importante porque obviamente de eso dependió ese nivel de transmisión que se observó al inicio de la epidemia. A partir de esos valores se realizaron escenarios con mitigación y supresión por allá en marzo, donde aquí en rojo hemos mencionado que algunos de estos escenarios que hizo el Imperial College en su momento pronosticaban cerca de 110,000 hospitalizaciones y cerca de 28,000 casos que pudieran requerir cuidado crítico. Y que sin medidas de supresión que lograran reducir ese confinamiento, la capacidad de hospitalarias iba a haber excedida durante las primeras semanas, 4 a 8 semanas eran los primeros estimados que hacíamos. Y eso iba a traer por consecuencia un gran número de defunciones asociadas. Esta es la curva epidémica que tenemos al día de hoy. Lo que observamos es aquí un poco algunas de las medidas cuando se tuvo de cuarentena total, que empezó el 25 de marzo. Posteriormente, hacia el 13 de mayo, se empezaron a reactivar algunas de las actividades, las del bloque 1. A partir del 1 de junio se empezó las actividades del bloque 2 y posteriormente hemos tenido que volver a reactivar algunas medidas, haciéndolas un poco más sectorizadas por provincia, dado obviamente el aumento nuevamente de la velocidad. ¿Qué observamos acá? Que en principio se logró alcanzar lo que se llamaba un estado de mitigación. Se reportaban casos permanentemente durante ese periodo de tiempo, pero obviamente al reducir algunas de las actividades de distanciamiento social, reactivación y obviamente dificultad para hacer rastreo de algunos de los contactos, sumado a los factores de desigualdad, características de la informalidad que se tiene en el país, a partir de finales de mayo vimos cómo la velocidad del contagio se aumentó a un ritmo que hubiera podido observarse antes, pero que obviamente no se trató de una nueva ola, sino se trató de un incremento, de un aplazamiento de lo que esperábamos. Y esto también ha tenido un impacto sobre las defunciones. Nos mantuvimos por debajo de 10 defunciones por día, prácticamente hasta mediados de junio. A partir de ahí, este número ha estado rondando entre 20 o 30 y principalmente asociado con factores que están relacionados con la edad, con factores de riesgo asociados, pero observando que este número de defunciones ya ha excedido, por ejemplo, lo que se reporta anualmente. Esto ha sido el patrón de casos acumulados. Esto está en escala logarítmica para cada una de las regiones. Observar que sobre todo en la región de salud metropolitana, en Panamá Oeste y en Panamá Norte, tuvieron una velocidad inicial muy alta, superaron los 100 casos, que es un patrón en epidemiología que es muy importante, sobre todo para conocer el patrón de contagio, mientras que otras regiones, por ejemplo, lo que se vio en la región de Azuero, en Herrera y Los Santos, este patrón fue completamente diferente. Sin embargo, a hoy tenemos todavía casos reportados en todas las diferentes regiones de salud. ¿Qué ha sido importante conocer? Que el índice de la densidad de población es importante para conocer también la tasa de incidencia. Aquí están listadas cada una de las regiones y observamos la densidad por población, viendo cómo la región metropolitana, Panamá Oeste, San Miguelito, que han sido de las más afectadas, han tenido algunas de las más altas incidencias. Y existe una relación que es consistente con esa asociación, obviamente por las características que les mencionaba antes de transmisión y de contagio del virus, lo favorece factores como el hacinamiento o el mayor contacto social durante los días. Luego es importante conocer el famoso número reproductivo efectivo, que es el velocímetro de la epidemia. Lo que vemos es que al comienzo puede ser muy alto y es sobre todo
lo que toma en cuenta el crecimiento exponencial. Posteriormente puede reducirse hasta alcanzar como una meseta y posteriormente empieza a caer ya, sobre todo cuando la población susceptible, es decir, aquellos que todavía pueden exponerse y contagiarse, van a ser más vulnerables a tener la infección. ¿Qué es lo que hemos visto? Que Panamá, a pesar de las medidas estrictas que se han tomado, realmente nunca alcanzó un nivel de supresión, alcanzamos mitigación. Este es el umbral que se ve aquí muy cercano al 1. Esto es lo que se observó durante las semanas donde hubo más cumplimiento de las medidas de cuarentena. Posteriormente, con la apertura, tuvo este aumento en la velocidad que lo llevó a estar por encima de 1.5 y actualmente ha tenido semanas intermitentes hasta alcanzar niveles que son muy cercanos a 1. Nuevamente, esto se refiere a niveles de mitigación y no de supresión. Y esto ha cambiado también en algunas de las regiones. Hemos visto que, por ejemplo, en la región metropolitana, en Panamá Este, Panamá Norte, San Miguelito, que han sido algunas de las más afectadas y que semana a semana constantemente reportan casos, han venido reduciéndose, pero hasta alcanzar un patrón estable. Y esto va a ser importante desde el punto de vista de que no solo es importante la velocidad, sino conocer cuál es el número de casos que se presentan. Y este es el símbolo que me parece muy válido acá de cuando uno pone en un automóvil la velocidad de crucero. Y esto uno lo puede poner desde velocidades muy lentas o velocidades muy altas. Pero lo que quiere decir es que dependiendo el número de casos activos, como lo que se ve aquí para cada una de las provincias, la capacidad de generar un nuevo ciclo de transmisión cuando se está muy cercano a 1, genera una nueva cadena de contagio y esto quiere decir que al menos el número de casos que se vayan presentando van a poder generar tanto hospitalizaciones y defunciones, pero también hospitalizaciones durante los siguientes ciclos de contagio. Existen diferencias a nivel de cada una de las regiones de salud, pero lo importante es sobre todo que, por ejemplo, cuando vemos en Panamá, tenemos cerca de 14.000 casos todavía activos, que es importante para llevar a cabo algunas de las medidas tanto de rastreo como de interrupción de la transmisión. El otro indicador epidemiológico que es muy importante es la tasa de positividad. Durante el periodo de cuarentena se alcanzaron a obtener tasas de positividad incluso por debajo del 20%. Algunos hablan de que es necesario menos del 10% para realmente conocer el control de la epidemia, o incluso algunos dicen que es necesario llegar al 5%. Actualmente, si bien el número de pruebas, que es esta línea en rojo que se observa, ha venido aumentando de una forma increíble, la capacidad desde el comienzo, gracias a lo que mencionaba al comienzo el doctor Pascale, logró que el número de pruebas que se realizaban en el país fueran significativamente más altos y se hizo en un menor periodo de tiempo. Sin embargo, ahora estamos muy cercanos de ya llegar, hemos tenido hasta días de 4.000, pero esa tasa de positividad ha estado en el rango entre 30 y 40%, que lo que indica es que la probabilidad de que a una persona que le estén haciendo una prueba en este momento es una de 3 de salir positivo. Esto muestra, también es consistente con una transmisión comunitaria y sostenida. Y entonces, a partir de esto, ¿cuáles son las proyecciones que uno puede tomar? Este es un modelo que realiza el IEX en Argentina, también para la OPS, y lo que proyectan ellos es que a partir del número de infectados que tenemos a hoy, uno esperaría que el famoso pico de la epidemia se pudiera alcanzar hacia mediados de octubre, tanto en casos infectados como en muertes, donde el número de muertes diarias pudiera llegar a ser hasta 40. Si bien la capacidad hospitalaria y de ventiladores ha venido aumentando, todavía en algunos de estos escenarios se excedería. Es por esto que todavía se requieren algunas de las medidas de mitigación. Ahora veamos un poco las características de los casos y de las defunciones que se han presentado. Panamá tiene una población que, a diferencia, por ejemplo, de Europa, tiene una población que es más joven. Esto lo vemos acá, donde la gran mayoría de población se concentra entre los menores de 50 años.
Y esto ha sido importante porque los que más se han afectado, y sobre todo durante las últimas semanas, se han concentrado en el grupo entre 20 y 59, que corresponden en principio a los grupos de la población que tiene gestión laboral. Sin embargo, existe obviamente una afectación de casos en los mayores de 60, que son aquellos donde se observa un mayor número de defunciones. Ver aquí que los hombres han presentado un número mayor que las mujeres, tanto en los casos como en las defunciones. Y esto es un poco más claro cuando lo vemos también de acuerdo a las defunciones por sexo y por edad. Mencionar que si bien la tasa de letalidad, que es bastante controvertida de tenerlo como indicador, sobre todo porque siempre va retrasado a los casos, actualmente está cercana al 2.1%. Pero es importante mencionar que en los mayores de 80 años, prácticamente 1 de cada 4, 1 de cada 5 va a fallecer. Entre 70 y 79, 13%. Entre 60 y 69, 6.8%. Y entre 50 y 59, a partir de ahí, es mucho más cercano al porcentaje esperado de letalidad. Pero también vemos algunas diferencias, tanto en la afectación por los grupos de edad, en estas defunciones por las regiones de salud, como en la tasa de letalidad. Aquí está el número de defunciones, en azul son los mayores de 60 años, que es consistentemente el grupo que más se ha visto afectado. Los menores de 20 años han sido más bien pocos, afortunadamente, pero existe también una proporción importante entre 20 y 59. La tasa de letalidad entre regiones de salud también ha variado, donde Los Santos todavía obviamente es un valor extremo, solamente ha tenido una defunción, pero observamos que, por ejemplo, en la región de Gunayala se observan algunas tasas de letalidad más altas. Y esto es también importante cuando vemos la descripción por los casos hospitalizados de acuerdo al grupo de edad. Entonces aquí varias cosas. Uno, aquí está la distribución por grupo de edad en total. Prácticamente 3/4 partes se encuentran concentrados en el grupo entre 20 y 59 y ese 25% se comparte entre los menores de 20 y los mayores de 60. Sin embargo, se han hospitalizado en total cerca del 7%, pero esto es importante mencionarlo porque sobre todo al comienzo de la epidemia era muy cercano al 10 e incluso al 12%. Posteriormente, con la afectación de los menores de 60 años que han tenido también hospitalizaciones, esto se ha reducido a ser hasta cerca del 4 al 5%. Actualmente, del total de los casos confirmados en la población de 20 a 59, casi el 10% están en ese grupo de edad, casi el 40% en los mayores de 60. En su mayoría tienen algún factor de riesgo asociado y de todas formas se han presentado defunciones en la población hospitalizada. Aquí dos datos que son importantes: 56% de las hospitalizaciones se presentan en Panamá, en los grupos entre 20 y 59, y representan cerca del 30% de las defunciones hospitalizadas. Un punto importante, sobre todo para algunas de estas proyecciones, es la duración de la hospitalización por COVID. Mencionar que cuando miramos el tiempo, el rango de tiempo que se presenta de cuánto dura una hospitalización en Panamá, observamos que la gran mayoría dura menos de 10 días. Sin embargo, podemos ver que existen hospitalizaciones que han tardado hasta más de 70 días. De igual forma, el tiempo entre la defunción y el ingreso, muchas de las defunciones también ocurren muy cercano al momento del ingreso. Esto puede asociarse con tardanza al momento del ingreso, aunque hemos visto que existe un patrón clínico después de los 7 días donde se presentan la mayoría de las complicaciones. Por último, ver algunos de los desafíos y siguientes pasos, y los he enumerado del 1 al 5. El primero, es necesario todavía fortalecer el sistema integrado de información. Este es cortesía de la AIG, donde han tratado de esquematizar el flujo de los datos.
Y esto sobre todo para mencionar que es un proceso complejo que requiere la participación de diversos sectores y que hace muchas veces que sea difícil, sobre todo, obtener información oportuna. Sin embargo, aquí muchas veces hemos tenido esta información de forma prácticamente en tiempo real. Es complejo y en la medida que existan todavía mayor número de casos, se va a hacer más difícil esta integración de las bases de datos. Por allá, a principio de marzo, cuando Senacid abrió una convocatoria, un grupo de la UTP presentó, y no se ve mucho acá, pero mencionaba la importancia de realizar procesos de ciencia con datos abiertos. Y existen diferentes herramientas que todavía debemos continuar fortaleciendo para que podamos entender las características de los datos de salud, de georreferenciación, de conocer la dimensión temporal, de conocer que existen variables, sobre todo socioeconómicos, que afectan la evolución de la enfermedad y el contagio, que es necesario obtener datos incluso de Big Data para integrar en el análisis, y que sobre todo es importante la integración y repartir las tareas en el análisis de información, sobre todo en el contexto de una pandemia. El segundo punto es reforzar las estrategias de rastreo, aislamiento y diagnóstico. Panamá, como les mencionaba, tiene un patrón de contagio y que sobre todo esto es una matriz de contacto que se estableció por grupo de edad, con las interacciones que se pueden tener sobre todo en el hogar, en el trabajo, en otras ubicaciones y en general. Aquí están las de las escuelas, donde simplemente la población más joven tradicionalmente se integra más con los más jóvenes. Y esto es importante para las estrategias de rastreo. Es importante mencionar que entre mejor sea el rastreo, va a ser más oportuno el diagnóstico, es decir, que la hospitalización se va a hacer de una forma más oportuna, y también el aislamiento de los casos y de los contactos. Y que sobre todo para el control del brote, cuando estamos con niveles de índice de contagio, sobre todo entre 1 y 1.5, es cuando las medidas entre solamente lograr el rastreo del 40% de los contactos alcanza para reducir la transmisión. Aquí algunos puntos que se deben mencionar, que es necesario rastrear y aislar temprano tanto casos como contactos para reducir la propagación, al reducir el tiempo en que permanece en la comunidad. Pensar en el abordaje sindrómico en el hogar o preferiblemente en hotel para aquellos que tienen dificultades para completar las tareas. Esto se ha subutilizado y es necesario todavía fortalecer. Lograr hacer ejercicios de cuarentena familiar en el tiempo y sobre todo en la medida que se reactiven algunas de las actividades, esto va a ser fundamental. No se debe ir al trabajo con síntomas, no se debe esperar a tener una prueba positiva para lograr estar en aislamiento o incluso para entrar en cuarentena, y que es necesario acompañar esto del soporte social y económico y hacer un seguimiento médico adecuado, fortaleciendo la educación. Es la participación comunitaria, las iniciativas multisectoriales, conocer que existen particularidades entre cada uno de las provincias que disponemos. Como mencionó el doctor Pascal, es necesario determinar la seroprevalencia poblacional. A partir de datos tanto de Wuhan como globales, se estima que realmente la letalidad por infección, es decir, sumando los sintomáticos como los asintomáticos, está entre el 0.6 y el 1%. Este es un dato que debemos todavía conocer para Panamá. Conocemos el de la letalidad en los casos, que es del 2.1%, que si bien está bajo, sabemos que realmente esto puede en últimas estar ocultando muchas infecciones que pueden ser asintomáticas. Y las estimaciones que uno puede hacer es que estaríamos entre 168.000 a 280.000 casos, que sería cerca del 4 o al 6.5%. Es necesario realizar evaluación del cumplimiento de las medidas no farmacológicas para saber qué tan buenas han sido. Esto es un punto pendiente. Este es el único reporte de movilidad que existe público. Este es el que genera Google, donde a partir de las medidas de cuarentena en marzo se ha logrado reducción de prácticamente todas las actividades. Sin embargo, se ha visto un incremento posterior entre mayo y junio, que estas medidas tuvieron algún impacto, sobre todo al comienzo. Estos son datos de la línea 169, donde el número de casos que se reportaban o de contactos que se tuvo en la línea se fueron reduciendo al mismo tiempo que estas medidas estuvieron incorporadas.
Y el último punto que es muy importante es valorar la evidencia y que es necesario seguir construyendo ciencia y que aún en condiciones de pandemia se necesita conocer realmente si algunas de las intervenciones que se hacen, porque se necesita separar realmente entre correlación y causa, efecto y asociación, que es lo que vemos acá. Para esto existen diferentes alternativas y también debemos pelear contra la famosa infodemia, que es parte de lo que debemos continuar construyendo. Por último, para resumir, actualmente nos encontramos en un escenario de transmisión comunitaria, es decir, fase 3, que todavía se requieren la implementación de medidas asimétricas de acuerdo con estos índices de transmisión, que pueden estar basadas en medidas de protección personal, fortalecimiento del aislamiento temprano de casos y contactos, evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas, continuar con el soporte social, participación ciudadana y comunitaria, fortaleciendo también la educación. Es necesario continuar el fortalecimiento de la red de información diagnóstica y de atención para reducir la transmisión y asegurar acceso a tratamiento oportuno. Y por último, que es necesario todavía garantizar que la toma de decisiones durante la epidemia se base en la evidencia más robusta disponible y que aún en condiciones de pandemia es posible generar ciencia. Un agradecimiento a estas instituciones, científicos y personas que durante estos meses han venido acompañando el análisis y creo que ha sido fundamental para tener esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ya seguimos con el doctor Alexander Martínez. El doctor Alexander Martínez tiene un doctorado en biotecnología de la Universidad de Acharya Nagarjuna, espero haberlo dicho bien, en India, junto con Indika Saab. Actualmente es el jefe del Departamento de Investigación en Genómica y Proteómica del Instituto Gorgas, profesor facilitador de la maestría en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Ha realizado diversas pasantías y entrenamientos en temas como genotipaje de VIH, pruebas moleculares de PCR, PCR lisa, PCR en tiempo real, extracción automatizada de ARN, carga viral, estandarización e implementación de metodologías de diagnóstico molecular para VIH, hepatitis, influenza, herpes virus, citomegalovirus, entre otros. Con diversos proyectos de investigación en ejecución como investigador principal y como coordinador, tales como caracterización molecular de arbovirus en enfermedades febriles, análisis genómico de virus emergentes en Panamá, análisis de los patrones de distribución de la hepatitis viral en Panamá y Mesoamérica, factores de riesgo asociados a la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, con múltiples publicaciones y presentaciones en congresos. Con ustedes el doctor Martínez, con su tema variabilidad genómica, vigilancia global y local. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo quiero agradecer al comité organizador por invitarme a esta presentación y darme la oportunidad de presentar parte del estudio y dar un poco de docencia acerca de lo que es la epidemiología molecular y del SARS a nivel mundial. Entonces, vamos a ver, aquí está, comenzamos. Voy a tocar diversos temas acerca de epidemiología molecular, algo acerca de cómo el virus ha estado migrando alrededor del mundo y lo que hemos observado en nuestro país. Bueno, para dar una introducción al tema, nosotros estamos hablando del SARS coronavirus como una enfermedad infecciosa que es nueva. Así que, si lo vemos desde un punto de vista de epidemiología molecular, el objetivo principal de una vez conocemos que existe una enfermedad infecciosa es determinar su causa. Luego de esto, evaluar la patogénesis de esta enfermedad, buscar en dónde está su reservorio, en dónde es la fuente de esta patología, ver cómo se transmite, ya sea a nivel local o a nivel global, cómo circula en una población específica, qué circula en esa población, y a la vez conocer a nivel genómico las características que permitan desarrollar vacunas y también desarrollar medicamentos de manera dirigida, ya conociendo las proteínas que genera este microorganismo, esta enfermedad nueva. Entonces, en base a eso, a nosotros nos interesa en la epidemiología molecular determinar los diferentes clados, llámese linajes o subtipos del virus,
Como sabemos, los virus actualmente, los virus de RNA son virus que cambian muchísimo y tienden a desarrollar diferentes linajes a medida que llegan a un área geográfica. También nos interesa conocer cómo circulan. Por medio del uso de herramientas bioinformáticas nos permite conocer cómo estos virus circulan si conocemos el lugar donde se colectan y la fecha en que se colectaron. También, también nos interesa conocer de variantes de este virus, de los virus que están presentes y a tratar de asociar esas variantes con rasgos como mayor infectividad, menor infectividad, y también conocer si estas variantes tienen alguna relación con mutaciones de escape del virus, ya que son importantes para métodos de detección serológico y para patogénesis viral. Entonces, en vista de eso, y ya hablando particularmente del coronavirus, una vez se detectó a finales de diciembre, en realidad a mediados de diciembre del año pasado, el objetivo era conocer la causa. Entonces, ¿qué causa esta enfermedad? La causa un miembro de la orden de los Nidovirinae, de la familia Coronaviridae, de la subfamilia Ortocoronaviridae. Es un virus envuelto que generalmente está caracterizado por un genoma del sentido positivo, de 26.000 a 32.000 pares de base. Particularmente este virus, su genoma tiene 30.900 pares de base. La mayoría son virus, podemos decir, veterinarios que se encuentran en mamíferos. Generalmente infectan el intestino o las áreas respiratorias y se encuentran y los conocemos por resfriado común frecuentemente. En realidad son virus que hemos visto y que se ven que afectan al humano. Son virus muy complejos. Si ven esta imagen que está aquí, tienen muchísimas proteínas. Son virus realmente complejos y que utilizan la mayoría de su material genético para producir proteínas que lo ayudan en su proceso de replicación. Igualmente, su organización genómica es bastante compleja. Como les mencioné, es una cadena positiva de un solo sentido y está formado por diferentes fragmentos de lectura abierta y proteínas estructurales. Muchas de estas proteínas no estructurales tienen funciones específicas de escape inmune y algunas, como las estructurales, son muy importantes, como la S, que es la que le permite el anclaje con el receptor celular. De hecho, los coronavirus son virus emergentes. Hasta la fecha habíamos conocido 7 coronavirus. Dentro de estos el 229E, el NL63, que son alfa coronavirus, los beta coronavirus, el Hong Kong, el MERS, el SARS-1 y ahora el SARS-2. De hecho, estos coronavirus tienen generalmente como huésped natural los murciélagos. Algunas ocasiones tienen como huésped intermediario los camellos, los zorros, los dromedarios, inclusive los cerdos, y como huésped ocasional los humanos. Una vez, generalmente hasta la fecha, los humanos no habíamos tenido tanta afinidad hacia los receptores celulares que tenían estos virus, hasta que, bueno, el SARS coronavirus pudo evolucionar, como lo veremos un poco más adelante. Entonces, ya nos metemos un poco más a la siguiente pregunta, la patogénesis y reservorio. Y de hecho, en esta parte aquí yo le definiría como este virus es una zoonosis, y de hecho es la tormenta perfecta. Este virus es un virus respiratorio que causa neumonía severa, en realidad es una neumonía muy severa, aguda, que de hecho, si la comparamos con otros virus, como el virus de la influenza española, el virus de la influenza estacional o el virus del H1N1, los que recuerdan allá en el 2009, es un virus que tiene una alta tasa de fatalidad, está por arriba del 1, inclusive hay reportes que hablan que está entre 2 a 4, que también tiene una alta tasa de transmisión, que está por arriba del 2 en la mayoría de las investigaciones que se han reportado. Por lo tanto, es un virus que tiene una alta fatalidad, es un virus que tiene un número reproductivo básico muy alto al inicio de la infección, hay reportes de hasta 7, y un número reproductivo que si
no se aplican medidas de control adecuadas, no disminuye. De hecho, este virus, de cierta forma, pareciera que realizó un salto repentino de especie. Si vemos esta imagen un poco compleja, corresponde al análisis metagenómico del primer caso que se logró secuenciar en China, y se observa que la similitud entre los diferentes coronavirus conocidos hasta la fecha, el SARS-1, el betacoronavirus G13 que se encontró en murciélagos, es relativamente baja. La identidad no es muy alta. El virus que más se le parece es este de aquí, el coronavirus que se detectó en el 2017, y de hecho la similitud no alcanza el 95%. Eso nos indica que este virus tuvo un nivel o un tiempo de evolución para alcanzar la secuencia de ADN o la diferencia que tiene actualmente. De hecho, otro estudio publicado meses después, en julio, encontró la descripción de otras secuencias similares a este coronavirus encontrados en pangolín, y estas secuencias igual tienen un nivel de similitud bastante alta, pero no llega al 100% de similitud. Y se observa en regiones importantes como esta de aquí, que es la de la proteína del spike, la similitud es bastante baja. Esto nos indica varias cosas. Primero, nos indica que posiblemente ese salto de especie no fue tan repentino como nosotros pensamos o como se sugirió al principio. De hecho, el análisis del ancestro más común de estos dos virus, el virus que se encontró en pangolín y el virus que se encontró en murciélago, que son más similares al virus que está afectándonos en estos momentos, indica que estos virus posiblemente han estado circulando hasta 1958 con el análisis de tiempo más reciente, lo que nos indica que este virus que tenemos ahorita y que le estamos infectando hace un buen par de meses atrás, estaba circulando hace décadas en el mundo, lo único que no lo detectamos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estuvo circulando y no lo detectamos? Si hacemos una evaluación sencilla de las secuencias de murciélago y de pangolín, resulta que esta secuencia de murciélago que detectaron en el 2017 la encontraron en una distancia un poco más de 1000 millas de donde inició el brote en Wuhan. Y la de pangolín la encontraron a una distancia un poco más de 1800 millas de donde estaba el brote en pangolín. ¿Eso qué significa? Falta colectar más muestras. Posiblemente hacen falta más estudios en animales que permitan encontrar ese hospedero que hasta ahorita no lo sabemos, ese hospedero natural que permitió que el virus evolucionara hasta como lo conocemos actualmente. Entonces, ¿qué otra cosa ayudó a que esta fuera la tormenta perfecta? Resulta que el virus inició en un lugar donde es un hub regional y mundial. La cantidad de pasajeros que se mueven en Wuhan es enorme. De hecho, esta es una foto del mercado en donde se considera que se iniciaron los primeros casos, aunque en realidad no todos los casos en esos inicios estaban vinculados a este mercado, y si observan se ven que había un tráfico libre, un comercio libre de diferentes animales que pudieran ser reservorios. De hecho, en un estudio que salió en abril de este año, en Science comenta que antes de la restricción de los viajes en Wuhan era el primer lugar donde se estuvieron exportando virus, exportando casos positivos. Pero una vez que en Wuhan hicieron el cierre de fronteras, que fue alrededor de 21 o 26 de enero, si no me equivoco, el riesgo de transportar o de llevar el virus a otro país cambió a otras localidades. Cambió a Shanghái, al resto de China, el resto en Beijing, pero el virus siguió moviéndose. El virus no se paró con solamente el cierre de fronteras en Wuhan. El virus siguió migrando a otras partes del mundo después de los otros lugares donde ya inicialmente había ido. Entonces, al final, ¿qué alcanzamos la tormenta perfecta? Para finales de enero ya el mundo tenía muchos reportes, había muchos lugares en el mundo con reportes de este virus. Entonces,
Después que nosotros nos interesa investigar, ya conocemos la fuente de reservorio, más o menos de dónde viene, nos interesa saber cómo se ha transmitido. De hecho, para lograr esto, necesitamos y utilizamos, es muy importante tener la información genómica del virus. Lo podemos hacer a través de epidemiología tradicional, pero la información genómica del virus nos permite hacerlo de una manera independiente, sin conocer nada relacionado al paciente, solamente su ubicación geográfica y el tiempo en que inició los síntomas. De hecho, a la fecha, desde enero, desde diciembre, hasta finales, hasta hace el sábado que hice esta revisión, teníamos más de 82.000 casos secuenciados, lo que es sumamente importante, porque hasta la fecha eso no se había visto anteriormente. Entonces, si nosotros evaluamos esas 80 y tantos mil, ¿cuántas secuencias tenemos distribuidas por región geográfica? Observamos que la mayoría están ubicadas en Europa, hay una gran cantidad también en Asia, a pesar de que Asia fue el lugar donde inició, hay menos secuencias de Asia. Tenemos una gran cantidad en Estados Unidos, en Norteamérica, Canadá, y unas cuantas en México, y por lo menos aquí en Panamá tenemos reportadas en GSAID, en el repositorio donde están ubicándose la mayoría de las secuencias, alrededor de 314. A la fecha hemos secuenciado más, pero eso todavía está en proceso de análisis. Entonces, una vez ya tenemos esta secuencia, hay que buscarle sentido. Y para eso hay diferentes nomenclaturas. De hecho, la comunidad científica le ha costado un poco ponerse de acuerdo con respecto a qué nomenclatura utilizar y cómo nombrar los clados. Y esta foto lo ejemplifica muy claramente. Si vemos, aquí tenemos tres tipos de nomenclatura. La que está más hacia afuera, esta es la nomenclatura que utiliza principalmente GSAID, en donde pone los nombra los clados dependiendo de las mutaciones que han ocurrido y que los nombra, los identifican. Acá dentro, este cuasi árbol filogenético que está aquí, identifica los linajes de acuerdo a una clasificación de mutaciones y un software informático desarrollado por un grupo en Londres. Y esta de acá usa otro tipo de nomenclatura por otro grupo de investigación. Lo importante aquí es que independientemente de la nomenclatura que se utiliza, se observa que hay agrupaciones de virus. Y esto es importante porque de cierta forma nos permite poder identificar cómo ha ido moviéndose. Y de hecho, si vemos en esta imagen de aquí, en este árbol filogenético que vemos aquí, generalmente una sola mutación, un solo polimorfismo, es el que diferencia un linaje o un tipo de virus, por ejemplo. Y esta grafiquita que está muy bonita acá nos permite comparar cada uno de las nomenclaturas, ya sea el de linaje de Londres, el de colinaje.com, el de Nextstrain o el de GSAID. Y bueno, al final, dependiendo de la aplicación que queremos usar, GSAID es muy bueno si queremos ver una distribución global de los clados de ellos, pero Lineage y Lineage o Lineage son más interesantes para, y Colineage son más interesantes para evaluar la epidemiología y cómo se ha ido movilizando el virus. De hecho, si revisamos los linajes, observamos que el linaje A, que fue una de las bases de la pandemia, principalmente se encuentra subclasificado en A1, A2, A3, A5, y de esos linajes se observa que la A2, por ejemplo, está principalmente asociado a un linaje europeo, que se vio muy bien al inicio de la pandemia. El linaje A1 está principalmente encontrado en el brote en Washington. El linaje B1 principalmente encontrado en Italia, y así cada uno de los linajes. Entonces, ya que vimos más o menos que el virus se está transmitiendo y podemos identificarlo por medio del linaje y hay un tipo de patrón de transmisión, nos interesa saber cómo él ha circulado ya viéndolo a partir del linaje. Y si vemos en esta grafiquita muy interesante de aquí, vemos cómo el virus, a partir de Hubei, él presentó diversas exportaciones a Sudáfrica, Alemania, Francia. Este virus
se aprovechó totalmente las capacidades de conexión de esa área y fue migrando a diferentes partes del mundo. Y independientemente, esto también nos permitió ver cómo se fue distribuyendo por linajes a través de diferentes partes del mundo. Si vemos al inicio, China estaba principalmente liderizado por el linaje A. Después este linaje fue migrando a otras partes del mundo, el A1 aquí, acá también en Europa, el B1 en Estados Unidos. Y esto fue pasando a medida que fue pasando el tiempo, fue circulando de esa forma. Por ejemplo, en este estudio de acá, en Brasil, ellos lograron determinar que observaron hasta abril, 15 de abril que fue que analizaron, observaron dos fases epidémicas. Una fase epidémica inicial, en donde el virus migró a pocas distancias a partir de los centros, las capitales del país, y a medida que fue pasando el tiempo y aumentando la limitación de movimiento en el país, el virus fue migrando un poco más allá, posiblemente a lugares más densos de población y posiblemente a lugares en donde las personas que estaban residiendo en la capital, a lugares internos del país. Lo cual fue cambiando el patrón de transmisión del virus en el país. También se han analizado las variantes del virus, y esta variante que les muestro aquí, la D614 de la proteína del pico del virus, la que se ancla con el receptor de superficie, la C3, se ha tratado de relacionar con mayor infectividad. De hecho, si hacemos evaluamos la proporción en cómo se ha observado esa mutación a medida que ha aumentado la cantidad de casos en el mundo, se ve que la mutación, el cambio de D por G en la posición 614 ha aumentado a medida que ha pasado el tiempo. Por eso, y por esa observación, muchos grupos han tratado de buscar si eso tiene alguna relación con la infectividad del virus. De hecho, un estudio publicado en Cell en julio de este año, se observó que la presencia o ausencia de la enfermedad no tiene correlación significativa, estadísticamente significativa, con que el paciente llegue caminando, el paciente se hospitalice o el paciente cae en unidades de cuidados intensivos. No se observa diferencia en tener o no tener la mutación. De hecho, hay otro grupo que evaluó solamente en el Reino Unido la presencia de la proteína de anclaje, del cambio en la proteína de anclaje en los pacientes que llegaron por importación y el desarrollo de clado o de crecimiento exponencial. Ellos observaron que el número efectivo de infecciones en aquellas cepas que tenían o no tenían la mutación, o que eran wild type o que tenían la mutación por G, era bastante similar. Y de hecho, había una convergencia, como vemos aquí, de los intervalos de confianza, lo que nos indica que no hay diferencia significativa. Pareciera, pero no es significativamente válida. De hecho, como observamos acá, tampoco se ve que hay una diferencia significativa en los patrones de aumento de casos en cada una de las cepas. Así que por mientras, la sugerencia es seguir evaluándola, seguir buscando esta mutación y estar pendiente de cómo se va manejando. Porque al final estos virus pueden ir cambiando de poco a poco. De hecho, eso es lo que se espera, que cambien muy lentamente. Ahora, bueno, venimos a nuestro bello país, acá ubicado en la mitad de nuestro mapa, y vamos a ver qué hemos analizado. De hecho, el virus lo confirmamos por primera vez el 9 de marzo en una paciente importada que venía de España. Ese mismo día se confirmó, se terminó de hacer la prueba de un caso fatal que nos habíamos llegado el día anterior, y ese caso fatal había fallecido 2 días antes, el 7 de marzo, y fue confirmado por PCR. De hecho, en ese momento fuimos el 11º país en confirmar casos en América Latina, y bueno, hasta el día de ayer teníamos más de 75,000 casos confirmados. ¿Qué hicimos en Panamá? Como ya comentó el doctor Pascal al inicio, nosotros nos preparamos muy temprano para lograr y tener la capacidad en el país, no solo en el Gorgas, de detectar el virus.
Entonces, para esto se realizó una red de laboratorios que tenían la capacidad de detectar el ADN del virus. Esta red de laboratorios les recibían las muestras con sus formularios apropiados de epidemiología, y esa información de epidemiología la colectábamos para conocer diferentes cosas. Primero, conocer el día de inicio de síntomas de los pacientes, el lugar donde se sospechaba la infección. ¿Qué significa eso? Un paciente que vino de Europa, sospechó que se infectó en Europa. El lugar donde se colecta la muestra, ya sea que se colectó en la ciudad capital, en el interior, y cierta información demográfica como sexo, edad. También esta data nos permitía calcular el número reproductivo basal utilizando un intervalo serial de 4.7 días y el número de transmisión, el número LRT, estimándolo cada 7 días durante un periodo del 13 de marzo al 7 de abril. También evaluamos de un grupo de pacientes la secuenciación del genoma, intentamos secuenciar el genoma con un protocolo establecido y evaluar los linajes circulantes, el tiempo del ancestro más común, con el objetivo de saber cuándo nos llegó y cómo se ha ido circulando con el tiempo, y evaluamos las variantes del virus. Entonces, con respecto a los resultados epidemiológicos, puntos a destacar aquí, que para el 15 de abril, que fue el momento en que terminamos este análisis en específico, ya teníamos más de 4.000 casos confirmados. Para el de hecho, el primer paciente nos indicó que tuvo un inicio de síntomas probable el 15 de febrero. Con esta información, el número básico reproductivo calculado fue de 2.2, bastante alto, de hecho, o sea que cada persona se estaba infectando 2 personas más. Luego de las medidas de la implementación de medidas de contención, a los 25 casos nosotros estábamos viendo un número de transmisión efectivo de 3.1, realmente alto, y luego de la implementación de las medidas de contención a los 17 días, este RT bajó a 1.08. Lo que indica que las medidas rápidas, oportunas, tomadas en ese momento surtieron efecto. Pero, como bien decía Antonio mientras estaba presentando, nunca llegamos a contener efectivamente la transmisión del virus. El virus siempre permaneció transmitiéndose, aunque en poca cantidad, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva. De hecho, en el análisis de linajes podemos observar de estas 300 secuencias que tenemos aquí, todas estas que están formando este árbol son secuencias panameñas. Vemos diferentes linajes, el A1, el A1-3, diferentes linajes, y cada uno correspondía con la posible fuente de infección de las personas, pero específicamente vemos este de aquí, que al principio estaba relacionado con muchos viajes, aquellas bolitas con un círculo negro, con un borde negro, corresponde a un paciente que se identificaba con que él sospechaba que se había infectado en un viaje, pero vemos que acá arribita tenemos unas que se nos separan, que se nos forman otro clado diferente. A esta es la que nosotros llamamos el clado A2 panameño. Si ven, está formado por muchísimas secuencias, más de 170 secuencias del total de las 313 secuenciadas. O sea que un poco más del 50% de nuestras muestras estaban formadas por un clado totalmente diferente a los reportados anteriormente. Entonces, cuando buscamos analizar, nos preguntamos, ok, ¿cuál es la representatividad de nuestras secuencias, de nuestras muestras secuenciadas en nuestro estudio? Y si observamos que tenemos una buena representatividad en estos estudios genómicos, principalmente por el costo, es difícil alcanzar más de 15 o 20% de muestras secuenciadas. Inclusive en el Reino Unido, el estudio que ellos hicieron, en donde secuenciaron 20.000 muestras, 20.000 genomas, solo representaba menos del 1% del total de casos. O sea que, bueno, a pesar de todo, tenemos una buena representación en nuestro país. Y de hecho, la cobertura que alcanzamos fue bastante buena en la mayoría de las muestras. Entonces,
Ya entrando al análisis del ancestro más común, nuestra pregunta principal era, ok, ¿cuándo nos llegó el virus? ¿Cuándo comenzamos a tener transmisión efectiva en nuestro país? Y si vemos y analizamos por lo menos el clado 3, que está formado principalmente por el linaje B1, que tiene relación con el brote posiblemente italiano, se observa que estas muestras tienen un ancestro más común que data más o menos al 14 de marzo, un poco antes. Si observamos el clado 2, también está casi en la misma fecha, alrededor una semana antes del 14 de marzo. Pero si vemos el clado 1, que está compuesto principalmente por las muestras del A2, que nosotros llamamos A2 panameños, tienen un ancestro más común que está cayendo para la segunda y tercera semana de febrero, lo que nos indica que este virus posiblemente estuvo circulando antes de que lo detectáramos. A esto nosotros le llamamos una transmisión críptica, una transmisión escondida del virus en el país. De hecho, eso es relativamente común con estos virus, es común que suceda. Y eso es lo que hace complicado y difícil que las medidas de control funcionen siempre. Pero es importante que con la data que nosotros hemos realizado se evidencia que logramos captarlo, al menos al inicio de la infección. De hecho, cuando evaluamos la presencia de este A2 panameño en la distribución geográfica, observamos que está presente en todas las regiones que evaluamos: Panamá Centro, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Veraguas. Y algo importante aquí, el A2 que dio origen a los panameños fue encontrado principalmente en los casos asociados con el brote en la escuela y casos asociados a policía, que son posiblemente lo que les llaman grupos donde se dio una transmisión más explosiva del virus. Vamos a pasar. Ajá. En cuanto a la evaluación de las variantes en Panamá, si observamos que, esta acá está un poco más complicada, si observamos que la mutación 12.815, el cambio de C por T, está principalmente ubicado en el linaje A2 panameño. Acá observamos también que la variante D es la que principalmente encontramos en nuestro país, que la variante, la que le llaman que es la mayor infectividad, que es la G. Hay un micrófono abierto. Un segundito. ¿Aló? Ahora sí. Ajá. Que la variante D, que es la que se trata de buscar, que es la que tiene menos patogenicidad, es la que más encontramos en nuestro país. La variante G no hay mucha diferencia en cuanto a linajes. El único linaje en donde se observa más G es el linaje B1, y de hecho este es el linaje que más está distribuido en el mundo, y por eso es que está asociado esta mutación con este linaje. Y bueno, ya entrando a la discusión, observamos ¿qué observamos en Panamá? Encontramos un alto potencial de transmisión local, en realidad muy alto comparado a lo que se observó inicialmente en China. Estos niveles de transmisión local disminuyeron una vez se implementaron las medidas de contención, disminuyeron también bastante rápido. Sin embargo, tuvimos múltiples introducciones. No solamente fue un caso, no solamente fue una sola oportunidad, el virus nos entró más de 10 veces. Y tuvimos desafortunadamente una amplia circulación oculta del virus por más de dos semanas, lo que dio a origen de ese número tan alto de casos al inicio de la infección, de la epidemia en Panamá. Como discusión y parte de cosas que podemos tomarnos para llevar a la casa, la vigilancia genómica en tiempo casi real ha sido muy importante, no solamente a nivel local en Panamá, sino a nivel internacional. Ha permitido ver cómo ha estado circulando el virus y nos ha dado información muy precisa acerca de cómo circuló, de dónde vino y de dónde llegó. Esto de que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener el genoma completo del virus prácticamente a las 3 semanas de que se confirmó que era un virus nuevo, es algo sin precedentes anteriormente.
si nosotros lo comparamos con lo que hemos visto en tiempos recientes de una pandemia nueva, que sería el H1N1, porque el Zika ya lo conocíamos, el chikungunya ya lo conocíamos, pero el H1N1 fue nuevo en el 2009. Ese genoma de H1N1 tomó casi 6 meses en tenerlo. Acá lo tuvimos en semanas. Y después de semanas, en 6 meses, tenemos más de 80.000 secuencias que nos permiten evaluar cómo se transmitió. Eso es algo muy importante. Esto ha permitido que se realicen decisiones basadas en evidencia, solamente con la data genómica, lo que es sumamente importante, y nos permite prepararnos para la cuasi segunda ola, que bueno, todavía no estamos seguros si ya estamos en ella, pero es importante porque en este momento seguir evaluando genomas y seguir evaluando cómo se va distribuyendo a nivel molecular el virus nos va a permitir atacar de manera dirigida brotes nuevos de transmisión. Para esto, como venimos hablando en el Instituto Borgas, necesitamos más infraestructura, necesitamos más capacidad de análisis, porque en verdad para hacer los análisis iniciales es fácilmente con la capacidad informática que tenemos en la institución, pero para hacer análisis más especializados con mayor cantidad de muestras necesitamos apoyo de otras entidades con mayor capacidad. Y bueno, en realidad en el Instituto Borgas tenemos un recurso humano muy capacitado y realmente motivado a seguir haciendo nuestro análisis, que es una de las principales herramientas y recursos que tenemos en la institución. Así que yo creo que ya con esta es la última diapositiva. ¿Sí? Quedan los agradecimientos al grupo de respuesta de COVID, que como dijo el doctor Pascal, todo el instituto se ha volcado a apoyar a la respuesta, a las redes de laboratorios de coronavirus a nivel nacional, al Seguro Social, al Ministerio de Salud y a nuestros colaboradores internacionales que nos han apoyado de manera desinteresada en algunos tipos de análisis. Y bueno, a las fundaciones privadas que sin ellas muchos de estos análisis no hubieran podido realizarse. Creo que ya termino y bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Le paso la palabra a la doctora Rosa. Muchas gracias, Alexander. Excelente presentación. Gracias a todos ustedes. Ha habido una gran cantidad de preguntas. Los expositores, por favor, que estén pendientes. Bueno, en un principio, para Rodrigo, hay varias preguntas que van en torno a la información que proporcionaste a futuro en función a un pico en octubre. Entonces, muchos están centrados en el hecho de si las medidas que hasta el momento se han llevado de cuarentena, de cierres de locales, o las medidas estrictas, todas las que ya sabemos que se han llevado a cabo hasta ahora. Y se tiene ese modelo de pico en octubre. La pregunta, creo que la dijiste en tus últimas diapositivas, pero creo que es importante reforzarla. ¿Cuál sería el paso a seguir, ya que hasta ahora, pues no, como bien dijiste, se pudo retrasar, pero no suprimir la pandemia, perdón, la presentación de los casos? ¿Qué son las sugerencias, los siguientes pasos? Hablan, por ejemplo, algunos proponiendo que si el uso de la trazabilidad en el GPS, con GPS en los celulares se puede hacer. ¿Qué otras cosas, qué otros métodos de rastreo, qué otras recomendaciones tendríamos que tomar en este momento, y teniendo en cuenta que hoy arrancó un nuevo grupo de personas en la calle? Sí, muchas gracias, doctora Rosalba. Primero, mencionar que obviamente estas proyecciones son basadas en algunos supuestos que conocemos a la fecha de hoy, ¿no? Tanto el índice de contagio, toma en cuenta sobre todo indicadores a nivel nacional, pero lo que sabemos es que existen diferencias no solamente a nivel de regiones de salud, sino a nivel también de corregimientos. Y no solamente en las características de la población, sino en la forma del contagio, donde se incluyen como algunas alternativas que yo creo que se deben, llamémoslo así, personalizar. Es necesario fortalecer ese nivel primario de atención, ese nivel comunitario.
ese nivel individual con educación, porque ahora mucho de la forma como veíamos incluye tomar acciones no solamente a nivel del caso que es sospechoso, sino también de los contactos que pueden ser sospechosos. Y creo que hasta la fecha hemos tenido un comportamiento que ha sido muy basado o muy centralizado en la prueba diagnóstica. Y sabemos que, por lo que mencionaba el doctor Alexander, por lo que hemos revisado en la literatura, es que sobre todo esa transmisión presintomática juega un papel muy importante para aquellos casos, para aquellos contactos que pueden tener juegan un papel en el contagio. Con ese nivel de contagio que tenemos actualmente, sobre todo para lo que mencionaba, que está muy cercano entre 1 y 1.2, se deben fortalecer sobre todo las estrategias de rastreo de contactos. Es decir, lograr que al menos el 40% de los contactos entren en cuarentena, 40 o 50%, y obviamente garantizar ese aislamiento. Aquí obviamente se necesita fortalecer a nivel comunitario, se necesita fortalecer a nivel de la atención primaria, el cubrimiento social, porque pues todas esas son algunas de las características que no han permitido que nosotros como sociedad se logre llevar a cabo eso. Y en aquellos lugares donde existen brotes que se siguen presentando, obviamente la idea es poder llevar algunas de esas medidas más intensas, acompañadas ahí sí del diagnóstico extenso, con algunas de las pruebas que se han venido discutiendo, pruebas antigénicas, también va a ser ahí fundamental hacerlo. Sí, gracias. En esa misma línea, Rodrigo, una pregunta, ¿en los modelos toman en cuenta el porcentaje de positividad de las pruebas, así como los asintomáticos no detectados por el sistema? Sí, en la gran mayoría se utiliza, o sea, se hacen como estimaciones a partir del número de defunciones, por lo que es obviamente como el dato más duro y donde afortunadamente aquí en Panamá el subregistro y el retraso, sobre todo en la categorización de las muertes por COVID, ha sido menor a lo que se ha presentado en otros países. Entonces, a partir de ese número, lo que se hace en los modelos es, obviamente, a partir del índice de contagio de algunos de los patrones de interacción social, es incorporar, obviamente, lo que va a ser tanto el número de muestras como la tasa de positividad que se pueda pues, observar, se incorpora y se corren algunos escenarios que son de sensibilidad, ¿no? Doctor Pascal, una de las, también basado en las primeras diapositivas que presentó Rodrigo, que se hablaba del fortalecimiento de capacidades de diagnóstico e innovación. ¿Qué estrategias, la pregunta es, qué estrategias hasta el momento se están llevando por el instituto en cuanto a fortalecer estas capacidades de diagnóstico? Y si también hablan de sugerencias de reuniones con todos los actores involucrados. Sí, bueno, por un lado el instituto ahora está realizando algunas pruebas de diagnóstico usando otros abordajes. Por ejemplo, vamos a probar saliva para ver cómo nos va, haciendo PCR directa de saliva. Estamos probando abordajes en los cuales no tengamos que hacer algún tipo de extracción, pero sí creo que una de las cosas que debemos hacer es fortalecer una red nacional de laboratorios de biología molecular, y no solo es capacidad de hacer pruebas de PCR, la idea es que también podamos en un futuro fortalecer grupos que tengan la capacidad de hacer también secuenciación y análisis bioinformático, o hacer una red de grupos de laboratorios que puedan generar secuencias y tener un grupo que sea, digamos, los que analicen y saquen datos de esas secuencias para que puedan ser usados en forma lo más expedita posible por el sistema epidemiológico. Entonces, sí, creemos en que sería muy bueno que nos reunamos
todos los grupos que tienen interés a nivel nacional, ya sea desde Chiriquí hasta el pequeño laboratorito que tenemos en Metetí, pero reunirnos todos para fortalecer esa red, que fue lo que ayudó tanto a Corea a estar preparado para cuando vino esta infección por el SARS-CoV-2. Doctor, una pregunta también un poquito más clínica, aunque vamos a tener la fase clínica con el doctor Sosa. Si un paciente fue dado de alta ya no tiene síntomas y pasó todos los días de su cuarentena, ¿es posible que todavía siga marcando positiva su PCR y es posible que sea portador asintomático? ¿El virus, cuál es su estado? ¿Es viable o no? No, lo que pasa, lo que se ha visto tanto en los estudios del CDC como los estudios muy elegantes de Singapur, es que uno puede tener restos de genoma viral en nasofaringe o en orofaringe, y eso no significa que el virus sea viable. Con la doctora Sandra López aquí hicimos un estudio en el que seguimos muestras de pacientes hasta que tuvieron 8 muestras. Y de estos pacientes solo la primera pudimos cultivarla. Y todas las demás muestras sí dieron PCR positivas, pero ninguna pudimos cultivar el virus, salvo un sujeto. Y ese es un caso muy especial, una señora con cáncer y que tal vez nunca pudo eliminar el virus. Pero la mayoría de las personas que les va bien, que tiene un cuadro leve, que además de eso dejó de tener sintomatología, esa persona alrededor de los 11 a 12 días, si sale positiva la PCR, lo más seguro es que sean restos del genoma viral. Y esto puede ser así hasta por 12 semanas. O sea, que no piense que por tener una PCR positiva es infectivo. Gracias, doctor. Doctor Alexander, ¿de cuándo es la secuencia más temprana de COVID que tienen, ya que hubo reportes desde diciembre en otras partes del mundo? No, de las muestras analizadas, lo más reciente que tenemos, como les mencioné, todas son colectadas después del 9 de marzo, pero en base al inicio de síntomas, el inicio de síntomas más temprano que tenemos es del 15 de febrero. Entonces, ese paciente que colectamos el 15 de febrero fue uno que se colectó, de hecho, a inicios del mismo 9 de marzo, 10 de marzo, nos llegó la muestra, era un paciente hospitalizado y el paciente había iniciado síntomas el 15 de febrero. Hoy tiene mucha correlación con la cantidad de tiempo que demora una persona infectarse y llegar a hospitalización. ¿Se han reportado casos de coinfección por diferentes linajes del virus? Hay estudios que están buscando eso, sobre todo están buscando cuasi especies dentro de una persona infectada, a ver si hay varios virus, pero el punto aquí, lo más importante es que, de hecho, es un virus que no cambia mucho y una vez que tú te infectas en los lugares donde se conoce y hay medidas de mitigación, los pacientes de una vez entraban en cuarentena. Eso disminuye la posibilidad de que tú te vayas a infectar con alguien de otra linaje, por ejemplo. Pero generalmente los linajes tienen una distribución muy específica geográficamente, por lo tanto es complicado decir que voy a tener una infección con varios virus, como sucede con VIH, sobre todo con VIH, los virus crónicos en donde sí voy a tener mucho tiempo infectado, sí hay mayor probabilidad de que yo pueda infectarme con más de uno. ¿Esta diferencia de linajes causa algunos cambios en la presentación de síntomas? Hasta el momento no se ha observado que los linajes o que alguna clasificación específica a la que se ha utilizado esté relacionada con una mayor infectividad o con un peor pronóstico del paciente. Lo que sí es cierto es que pueden ocurrir mutaciones específicas que sucedan, por ejemplo, en el área del spike, que lo haga un poco menos inmunogénico o que le cambie un poco la conformación. Pero de allí a que se pueda confirmar que el virus es realmente menos o más patogénico, no se ha logrado hacer. En cuanto a realizar las pruebas de PCR
en otros órganos. Creo que el doctor Pascal estuvo hablando también de que se estaba probando. Sí, con el doctor Pachar, el grupo No de se oye, biología. doctor. Acérquese un poquito, doctor. No se oye. Ahí está, ya lo puedo ver. Ya. Con el doctor Pachar, la doctora Sandra López y su grupo hizo un estudio casualmente tomando muestras de pulmón de sujetos que fallecieron. O sea, sí es totalmente factible utilizar el PCR y amplificar, incluso secuenciar de tejido pulmonar de pacientes que han fallecido. Y así se han diagnosticado varios, ya sea por hisopado una vez que falleció o por biopsia pulmonar. Así que sí se puede. Bueno, agradecemos a todos los expositores, a los participantes. Esperamos que este intercambio científico haya sido de provecho para todos y los esperamos el día de mañana en nuestra segunda sesión en conmemoración de los 92 años del Instituto Conmemorativo Gorgas. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos, buenas tardes. Gracias.